A todos en esa mesa les habían dicho lo mismo sobre el duque de Ravensmore, y a todos se lo habían dicho con amabilidad, y había sido verdad durante 9 años. Su primera esposa había ido a la tumba sin un hijo, y no había habido ni un susurro en su contra. Así que el condado había llegado a la única conclusión que quedaba, y nunca se la habían dicho a la cara. Luego, el duque se casó de nuevo en primavera con una joven de 20 años cuya reputación había sido arruinada en el invierno. Y para septiembre, Cassandra Ravensmore apartó la cabeza de un plato de comida frente a 30 invitados. Nadie en esa habitación pensó que estaba enferma. Todos ellos creían saber la verdad. Antes de empezar, dime en los comentarios desde qué país me escuchas y qué hora es donde estás. Me encanta conectar con espectadores de todo el mundo. Y si te gustan las historias como esta, suscríbete. No te cuesta nada, y para mí, lo es todo. Ella lo había estado manejando desde mediados de agosto, y se había vuelto bastante buena en ello. El truco era comer algo temprano. Si comías un trozo de pan seco a las 7 de la mañana, antes de estar completamente despierta, podías aguantar la mayor parte del desayuno. Y si aguantabas el desayuno, podías llegar a las 2 de la tarde. Y si llegabas a las 2, podías sentarte a cenar y mover la comida en el plato sin que nadie se fijara. Lo que no podías hacer era oler carne caliente a las 6 de la tarde del 16 de septiembre con 30 personas en la habitación. Cassandra Ravensmore supo que iba a ocurrir durante aproximadamente 1 minuto y medio. Eso era lo peor, que hubo 1 minuto entero en el que se sentó perfectamente quieta con las manos en el regazo. Hacía cálculos sobre lo lejos que estaba la puerta y si podría levantarse. El comedor de Ravensmore tenía 60 pies de largo. Ella estaba en el medio de la mesa, en el lado más cercano. Había 30 invitados y 4 lacayos, y las puertas estaban detrás de ella y a la derecha. Para llegar a ellas, tendría que empujar su silla hacia atrás, levantarse y caminar el trecho de 8 personas. Hizo la cuenta 2 veces y obtuvo la misma respuesta en ambas ocasiones. La respuesta era que no iba a lograrlo, y que intentarlo y fracasar frente a la duquesa de Cleve sería mucho peor que no intentarlo. Así que se quedó sentada. El lacayo se acercó por su hombro izquierdo con la fuente y ella levantó la mano. No de forma dramática, solo una mano levantada, como se rechaza cualquier cosa en la mesa, y apartó la cara, y se puso la otra mano sobre la boca. Y se quedó exactamente así durante el tiempo que fue necesario. Fueron unos 8 segundos. Ella los contó, y en esos 8 segundos, todo el comedor se quedó en silencio, poco a poco, como lo hace una habitación cuando 30 personas deciden en momentos ligeramente diferentes que es mejor no mirar. Bajó la mano. El lacayo se había ido. Alguien al final de la mesa dijo algo sobre las carreteras, y otra persona respondió demasiado rápido y demasiado alto. Y Cassandra Ravensmore cogió su vaso de agua con una mano que no estaba del todo firme y bebió la mitad. Luego levantó la vista. Su marido estaba sentado 3 puestos a su derecha, porque en su propia mesa se sentaba donde quería, y la había puesto a su alcance a propósito en abril, y nunca había explicado por qué. Él no la estaba mirando a la duquesa de Cleve, que estaba sentada enfrente y un poco más abajo. La duquesa tenía la servilleta en la boca y los ojos puestos en Cassandra, y una expresión de piedad tan perfecta, cálida e inconfundible, que Cassandra Ravensmore entendió en ese momento exactamente cómo iban a ser los próximos 6 meses de su vida. El duque de Ravensmore dejó su cuchillo. «Elizabeth», dijo a través de la mesa con voz normal, «estás mirando fijamente a mi esposa». La duquesa de Cleve se puso de un color rojo lento, profundo y poco favorecedor. «Estoy segura de que has estado mirándola fijamente durante medio minuto, y también todos en este extremo de la mesa. Y les agradecería que todos dejaran de hacerlo». Lo dijo sin acalorarse y sin levantar la voz en absoluto. Y de alguna manera, eso fue 4 veces peor que gritar. «Ha estado indispuesta desde agosto. Mi médico la ha visitado 2 veces. No es interesante y no es un misterio. Y preferiría que todo el asunto fuera aburrido». Nadie dijo nada. «Cassandra», dijo él girando la cabeza, «sube si quieres».
No quiero. No, dijo el duque de Ravensmore. No pensé que quisieras. Entonces no comas nada y bebe eso. Y yo seré extremadamente tedioso hablando del drenaje hasta que todos lo hayan olvidado. Fue tedioso hablando del drenaje durante unos 20 minutos, y casi funcionó. Cassandra se sentó durante todo el tiempo con su vaso de agua y las manos en el regazo. No comió ni una sola cosa. Y para cuando retiraron el mantel, había conversaciones en ambos extremos de la mesa. Y un hombre cerca del final se reía de algo, y ella pensó, de hecho se permitió pensar durante un cuarto de hora, que podría pasar. No pasó. Supo que no había pasado cuando las damas se levantaron, porque la duquesa de Cleve rodeó la mesa, tomó su mano y se la apretó. Eso fue todo. No dijo ni una palabra. Una mujer de 50 años tomó la mano de una joven de 20 frente a otras 14 mujeres. Se la apretó y la miró a la cara con enorme amabilidad. Y Cassandra Ravensmore entendió que le acababan de decir algo, y que no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. Sobrevivió al salón. Después no recordaba cómo. Hacia las 10 subió y su doncella la desvistió y no dijo nada, lo que en sí mismo era una respuesta. Y Cassandra se sentó en el borde de la cama durante un tiempo, después de que se fuera. Luego se levantó y se paró frente al espejo de cuerpo entero. Se miró de perfil con su camisón por primera vez desde principios de mes. Tenía 20 años y estaba embarazada de 4 meses. Y hasta esa noche había creído genuinamente que nadie podía notarlo. La casa había estado llena durante 3 días y quedaban 4 más. Ese era el acuerdo. La fiesta de septiembre en Ravensmore se celebraba cada año desde los tiempos del antiguo duque. Y había unas 30 personas en ella. Y su marido le había preguntado en junio si quería cancelarla, y ella había dicho que no, porque una mujer en su posición que cancela una fiesta ha admitido algo. Había estado bastante orgullosa de esa respuesta en junio. Pensó en ello frente al espejo el 16 de septiembre, y podría haberle dado un puñetazo a la pared. Él llegó a su sala de estar a medianoche y llamó, como siempre hacía. Esa era una de la docena de cosas sobre su marido que Cassandra no había esperado y a las que nunca se había acostumbrado del todo. Él tenía 42 años. Se había casado con ella en abril en una ceremonia que había durado 19 minutos y a la que habían asistido 9 personas. Y le había dicho al tercer día, en el despacho de la finca, con una voz perfectamente serena, que no tenía ninguna obligación de ningún tipo que ella no eligiera. Y que esto no cambiaría. Había cambiado en junio, y había cambiado porque ella había acudido a él. ¿Puedo pasar? Sí. Entró y no se sentó. Todavía estaba vestido y parecía como si hubiera estado de pie en algún lugar durante una hora, lo cual era cierto. Elizabeth Cleve se va el viernes, dijo, y he pensado en enviarla mañana, pero no voy a hacerlo. Y quiero decirte por qué antes de que te enteres por cualquier otra persona. Porque enviarla lo confirmaría. Porque enviarla lo confirmaría, asintió él. No ha hecho nada a lo que alguien pueda ponerle nombre. Te tomó la mano en un salón. Si echo a una duquesa de mi casa a las 9 de la mañana por una mano apretada, para el domingo habrá una versión de esto, en la que soy un hombre protegiendo algo. Cassandra Ravensmore se sentó con las manos en el regazo. Nathaniel, dijo, di el resto. Él miró el fuego por un momento. He estado en ese comedor durante 3 días, dijo. Y he visto a mucha gente darse cuenta, y he entendido desde el 17 de agosto que esto iba a suceder. Y he tenido un mes para preparar algo que decirte, y no he preparado absolutamente nada. Entonces dilo mal. No van a creer que es mío, dijo el duque de Ravensmore. La habitación estaba muy silenciosa. Lo sé, dijo Cassandra. No creo que lo sepas. Creo que lo sabes de la manera en que uno sabe algo en septiembre. Y yo lo he sabido de la manera en que uno sabe algo que ya ha sucedido, porque me ha sucedido antes. Se dio la vuelta. Cassandra, mi primera esposa estuvo casada conmigo durante 9 años y nunca concibió. Y cada alma en este condado decidió, hacia el 4.º año, que esto era culpa mía. Y ni uno solo de ellos me lo dijo jamás. Eso es lo que quiero que entiendas. Nadie lo dijo durante 9 años, y después durante 4 más.
y ha sido el hecho central de mi vida, y nunca ha sido pronunciado en voz alta en mi presencia por ninguna persona. Entonces, ¿cómo lo sabes? Porque Francis me lo dijo, dijo él. En el 7º año, vino a mí una noche enfadada por algo completamente diferente, y dijo, ¿sabes lo que dicen de ti? Y luego se arrepintió enormemente por el resto de su vida, y yo me alegré enormemente, porque fue la única cosa verdadera que alguien me dijo en 9 años. Se acercó y se sentó por fin en la silla junto a la ventana, a cierta distancia. Y ahora va a haber un niño en esta casa, dijo el duque de Ravensmore. Y hay 2 cosas que todos en este condado pueden creer. Pueden creer que han estado equivocados sobre mí durante 13 años y que una mujer que nunca han conocido lo ha demostrado. O pueden creer la otra cosa. ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es más fácil y cuál encaja? ¿Y cuál tiene la enorme ventaja de explicar un hecho del que están completamente seguros? Cassandra Ravensmore se sentó en su propia sala de estar a la 1 de la mañana y escuchó lo que nadie había dicho en voz alta en esa casa desde abril. Y mi reputación fue arruinada en enero. Su marido no respondió por un momento. Sí, dijo él. Así que ya lo tienen. No tienen que inventar ni una sola cosa. Hay una joven de 20 años cuya reputación fue comprometida en el invierno, y se casó a toda prisa en la primavera, con un hombre que no puede tener hijos, y está embarazada en septiembre. Escuchó su propia voz, y era perfectamente firme, y no tenía idea de cómo. Nathaniel, no podría escribir un conjunto de hechos peor ni aunque me sentara durante una semana. No. Y tú lo sabías en abril. Lo sabía en abril, dijo el duque de Ravensmore. Y me casé contigo de todos modos. Y no hay una sola persona en Inglaterra que vaya a creer eso tampoco. Lo que había sucedido en enero había durado unos 40 minutos, y Cassandra había pasado 8 meses sin pensar en ello en detalle. Tenía 19 años. Se estaba quedando en una casa en Somerset con su tía, y había un hombre de 34 años que era una especie de primo de la familia, y que había sido extremadamente agradable con ella durante 4 días. Y en la 5ª noche la había seguido al salir de una habitación. No había pasado nada. Esa era la cosa que nunca le había servido de nada. No había pasado nada porque la puerta se había abierto y una mujer había entrado. Y lo que esa mujer había visto era a una joven de 19 años con la espalda contra una pared, y a un hombre con la mano en la pared junto a su cabeza. Y había tardado aproximadamente 1 segundo y medio para que toda la vida de Cassandra Fairhurst se reorganizara en torno a ese instante. La mujer había sido perfectamente amable. También se lo había contado a 4 personas para el final de la semana, en confianza, porque había creído genuinamente que las estaba advirtiendo. Para marzo, no había casa en 3 condados que recibiera a Cassandra Fairhurst, y su padre había envejecido unos 9 años, y el hombre de 34 años se había ido a Nápoles. Y en ningún momento nadie lo había mencionado como si hubiera hecho algo en absoluto. El duque de Ravensmore le había escrito a su padre el 4 de abril. Cassandra nunca había visto esa carta, y nunca había preguntado por ella. Lo que sabía era que su padre había entrado en el pequeño salón el día 6 con una expresión que no había visto antes, y había dicho, «Cass, hay una oferta», y luego no había podido decir nada más durante 1 minuto. Había conocido a su marido 2 veces antes de casarse con él. Una vez durante 1 hora en casa de su padre con otras 3 personas en la habitación, y una vez durante unos 20 minutos en un jardín. Y en el jardín, él había dicho la única cosa que había hecho posible todo el asunto. Había dicho, «Sé que no pasó nada. No, te creo. No, no importa». Se había parado en el jardín de su padre a mediados de abril y había dicho que lo sabía. Y Cassandra le había preguntado cómo. Y él había dicho algo en lo que ella había pensado cada semana desde entonces. Porque he pasado 13 años estando seguro de algo sobre mí mismo, que todos los que me han conocido creen lo contrario, había dicho. Y nunca he podido demostrarlo. Y he descubierto que eso te enseña mucho sobre lo que sabe una habitación llena de gente. La fiesta terminó el viernes, y para el miércoles siguiente todo el condado lo sabía. Nadie dijo nada. Esa era la forma que tomaba, y Cassandra aprendió en unas 2 semanas que este era el método completo.
Nunca se decía nada, y todo se arreglaba para que no tuviera que decirse. La duquesa de Cleve escribió una encantadora carta de agradecimiento que mencionaba la salud de Cassandra 2 veces. 4 familias que habían aceptado para octubre escribieron en la última semana de septiembre con excusas. La esposa del rector, que había visitado cada segundo martes desde abril, comenzó a visitar cada cuarto martes, y fue más cálida que nunca. Y a mediados de octubre, una mujer que Cassandra nunca había conocido la detuvo en el pueblo, y le dijo con lágrimas en los ojos y total sinceridad que estaba rezando por ella. Cassandra Ravensmore volvió a casa de eso, y se sentó en el salón de la mañana durante mucho tiempo, y no lloró. Lo que sintió, y le llevó una semana poder nombrarlo, y cuando lo nombró, descubrió que no desaparecía, no era vergüenza, y no era pena. Era una ira muy fría, muy clara, y completamente desconocida. Y nunca en sus 20 años había tenido una antes, y no tenía la menor idea de qué hacer con ella. Su marido la encontró sobre las 4 de la tarde. «Cassandra, estoy perfectamente bien. Has estado sentada en la oscuridad durante 1 hora y media», dijo el duque de Ravensmore. «Y yo he estado de pie en esa puerta durante 1 minuto, y no voy a preguntarte qué pasa porque sé lo que pasa. Voy a preguntarte otra cosa. Pregúntala. ¿Qué quieres hacer?» Cassandra Ravensmore levantó la vista hacia su marido en la penumbra. «Perdón, has sido mi esposa durante 6 meses. Y te he visto estar perfectamente bien ante unas 40 personas desde el 16 de septiembre. Y eres extremadamente buena en ello. Y no te he preguntado ni una vez qué te gustaría hacer al respecto». Entró en la habitación. «Así que te pregunto, y quiero que entiendas antes de responder que no me ofrezco a arreglarlo, porque no puedo. 13 años, Cassandra. He intentado todo lo que un hombre puede intentar, y lo único que ha funcionado es el silencio. Y el silencio me ha costado cada amigo que tenía hacia 1821. Cassandra se inclinó hacia adelante. «Entonces no funciona», dijo ella. «No funciona. Simplemente tarda más en fracasar, Nathaniel». Se puso de pie. «Puedo decir una cosa. He estado pensando durante una semana. ¿Y me dejarás llegar hasta el final?» «Sí, todo el mundo en este condado está siendo amable conmigo», dijo Cassandra Ravensmore. «Eso es lo que está pasando. Ni una sola persona me ha rechazado, y ni una sola persona ha dicho una palabra. Y la esposa del rector nunca ha sido más cálida en su vida. Y una mujer que no conozco me detuvo en el pueblo el martes y dijo que estaba rezando por mí, y lo decía en serio. Y esta semana he descubierto lo que hay debajo de todo eso. Y es esto. Todos están siendo amables porque creen que he hecho algo y me he salido con la mía. Eso es lo que es la amabilidad. No es simpatía. Es lo que la gente hace cuando ha decidido que una joven está en un gran problema que ella misma se buscó, y que está asustada y que finalmente la descubrirán. Y ser amable con ella mientras tanto no les cuesta nada y les hace sentir mucho mejor por saberlo. Respiraba con dificultad y no le importaba. Y he estado perfectamente bien ante cada uno de ellos durante 1 mes, Nathaniel. Y estar perfectamente bien es exactamente lo que esperan. Una mujer sin nada que ocultar y una mujer con todo que ocultar se comportan precisamente de la misma manera en un salón. Y yo he estado haciendo lo segundo y llamándolo dignidad. El duque de Ravensmore se quedó en medio de esa habitación y no dijo nada durante un tiempo. «¿Qué quieres hacer?», dijo de nuevo. «No lo sé», dijo Cassandra. «Esa es la respuesta honesta, y no voy a darte una mejor para que te sientas cómodo. No tengo ni idea. Tengo 20 años y he estado en este condado durante 6 meses, y no conozco a una sola persona lo suficientemente bien como para preguntarle algo. Me conoces a mí. Te conozco desde hace 6 meses, y has pasado 13 años aprendiendo a guardar silencio sobre esto. Y no ha funcionado, y tú mismo me lo acabas de decir». Puso la mano en el respaldo de la silla. «Nathaniel, necesito a alguien que no seas tú, y que no sea yo. Y no hay una sola persona en esta casa, o en este condado, a la que pueda decirle una palabra de esto. Y esa es toda mi dificultad, y he estado sentada en la oscuridad pensando en ello durante 1 hora y media». Su marido la miró durante un largo momento. «Hay una», dijo él. «¿Quién?».
La hermana de Francis, dijo el duque de Ravensmore. La hermana de mi primera esposa. Su nombre es Honor, y tiene 39 años. Y no me ha hablado desde el funeral. Y es la única persona viva, además de mí, que sabe cómo fueron esos 9 años. Y ha pasado 4 años creyendo algo sobre mí que nunca he podido corregir. Cogió la vela de la mesa. Y si alguna vez se entera de que mi segunda esposa está embarazada en septiembre, dijo, llegará a esta casa en menos de 15 días. Y la he estado esperando desde el 17 de agosto. Llegó el 6 de noviembre por la tarde en un carruaje de alquiler. Y no había escrito. Cassandra estaba en el salón de la mañana y oyó las ruedas, pero no fue a la ventana, porque había pasado 3 semanas sin ir a las ventanas y también se había vuelto bastante buena en eso. Fue su marido quien vino, y se paró en la puerta, y dijo con una voz que no le había oído usar antes. «Es Honor. ¿Está sola? ¿Está sola y tiene una caja? Y ha despedido el carruaje», dijo el duque de Ravensmore, «lo que significa que tiene la intención de quedarse. Y no tengo la menor idea de lo que eso significa». La señorita Honor Ilbert tenía 39 años, era pequeña y de aspecto sencillo. Entró en ese vestíbulo con un simple vestido de viaje marrón y se quedó en medio de él mientras la puerta se cerraba detrás de ella. No miró a Nathaniel en absoluto. Miró a Cassandra, a toda ella, desde unos 10 pies de distancia, durante el tiempo que se tarda en tomar 2 respiraciones. Cassandra Ravensmore se quedó en su propio vestíbulo con las manos a los lados y se dejó mirar, porque no había nada más que hacer y porque había entendido en un segundo que esta mujer había venido 140 millas para hacer precisamente eso. «Estás más avanzada de lo que decían», dijo la señorita Ilbert. 5 meses el día 14. Sí, Honor asintió lentamente. «Eso es lo que pensé cuando te vi. Quiero que sepas que no he venido para que me cuenten nada sobre eso. Y no voy a hacerte ni una sola pregunta al respecto en esta casa, ni en ningún otro lugar. Honor», dijo el duque de Ravensmore. Cassandra, de pie a 4 pies de su marido, oyó algo en su voz que nunca había oído en 7 meses. No era ira ni pena, sino una especie de agotamiento tan completo que sonó plano. Honor se giró y lo miró por primera vez. «Nathaniel», dijo, «no me has escrito en 4 años. No. No viniste en Navidad, y no respondiste cuando te escribí en primavera. Y devolviste la caja con sus cosas en septiembre del 28, sin una sola línea», dijo él. «Y has llegado a mi casa en noviembre sin avisar, y he estado en este vestíbulo durante 1 minuto, tratando de decidir si has venido a acusarme de algo. Y descubro que no puedo saberlo, y que no tengo la menor idea de cómo preguntar». «No», asintió Honor. «Nunca la tuviste. Nadie dijo nada». «Les diré por qué he venido», dijo ella. «Y se lo diré a ambos a la vez porque no voy a decirlo 2 veces. Y porque he tenido 4 días en un carruaje para organizarlo. Me enteré en la última semana de octubre de que tu esposa estaba embarazada. Me lo contó Elizabeth Cleeve, que me escribió, en lo que he pensado mucho desde entonces. Nunca me había escrito en su vida, y escribió 4 páginas, y cada una de ellas era sobre lo mucho que lo sentía por todos». Elizabeth Cleeve dijo, «Elizabeth Cleeve es una mujer que en 50 años nunca ha hecho una cosa cruel que no pudiera describir después como preocupación», dijo Honor Ilbert. «Y quemé la carta. Y luego me senté en mi salón durante 2 días. Y luego me subí a un carruaje». Se volvió hacia Cassandra. «He venido porque he leído muchas páginas este mes sobre lo que todo el mundo cree de ti», dijo. «Y porque sé exactamente cómo es eso desde unos 15 pies de distancia. Y porque mi hermana vivió en esta casa durante 9 años, y no hubo una sola persona en ese tiempo que viniera a averiguar qué pensaba ella sobre todo esto. Así que he venido a averiguar qué piensas tú. Y no voy a preguntarte nada sobre el niño. Y si prefieres que me vaya en un carruaje el jueves, me iré el jueves. Y no habrá ningún resentimiento de ningún tipo». Cassandra Ravensmore se quedó en ese vestíbulo. «Quédate», dijo. «Por favor, quédate. No he tenido a nadie con quien hablar desde el 16 de septiembre, y he estado sentada en habitaciones oscuras pensando en ello. Los 2 primeros días fueron muy cautelosos, y casi enteramente sobre la casa.
Honor caminaba por las mañanas. Conocía cada habitación y cada sendero, y no lo decía. Cassandra dedujo para la segunda tarde que la señorita Ilbert había pasado quizás 3 meses de cada año en Ravensmoor entre 1811 y 1826, y no había puesto un pie en ella desde entonces. No dijo nada sobre Francis. Cassandra no dijo nada sobre nada. Hablaron de las carreteras, y los jardines, y la parroquia de Honor en Dorset, y mucho sobre cómo era estar embarazada de 5 meses en una casa fría, lo que resultó ser el único tema sobre el que Honor Ilbert tenía mucho que decir, y lo dijo con enorme practicidad. No estás comiendo lo suficiente en el desayuno. No puedo. Puedes si lo comes antes de estar completamente despierta. Pan seco antes de que tus pies toquen el suelo. Cassandra la miró. He estado haciendo eso desde agosto, dijo. Sí, dijo Honor Ilbert. También mi madre, y también yo cuando tenía 22 años. Y nadie en esta tierra le ha dicho eso a una mujer excepto otra mujer. Y ese es todo mi punto, y no insistiré en ello. Nathaniel entraba en las habitaciones y salía de ellas. Eso fue lo que Cassandra observó durante 2 días, y no podía dejar de observar. Su marido, que tenía 42 años, y que era dueño de esa casa y de todo, a 9 millas a la redonda, organizándose en torno a una mujer de 39 años con un vestido marrón. Entraba, decía algo perfectamente cortés y salía de nuevo en menos de 4 minutos. En la segunda noche, ella dijo, «Así que, ¿le tienes miedo?» «Sí», dijo el duque de Ravensmoor. «Nathaniel, quiero decir algo, y quiero decirlo antes de que me hagas decirlo con amabilidad». Él estaba de pie junto a la ventana en la sala de estar de ella, y no se había sentado. «Honor Ilbert ha creído algo sobre mí durante 4 años, y nunca lo he contradicho. Y la razón por la que nunca lo he contradicho es que la mayor parte es verdad. Y ha venido a esta casa, y ha sido perfectamente agradable conmigo durante 2 días, y no ha dicho una palabra al respecto. Y he descubierto que no puedo estar en una habitación con ella por más de 4 minutos, porque estoy esperando que lo haga». Se dio la vuelta. «Así que voy a pedirte que hagas algo que ningún marido tiene derecho a pedirle a su esposa», dijo. «Y puedes negarte, y no pensaré peor de ti en absoluto. Te lo dirá a ti. No me lo dirá a mí, y ha tenido 4 días en un carruaje para decidir no hacerlo. Y te lo dirá a ti en algún momento de la próxima semana, porque eres la única persona a la que puede decírselo. Y cuando lo haga, me gustaría que la dejaras. Nathaniel, déjala decir todo. No me defiendas», lo dijo con mucha firmeza. «Cassandra, he pasado 13 años siendo defendido por el silencio, y me ha costado todo. Y hay una mujer en la habitación azul que es lo último que queda de la familia de mi esposa. Y preferiría que lo dijera en voz alta a alguien en esta casa, que volver a casa en Dorset con ello por otros 4 años». Lo dijo al 4.º día, y lo dijo en el jardín. Habían salido a caminar después del desayuno, porque Honor caminaba por las mañanas. Y al 2.º día había empezado a decir «ven», lo que no era una invitación, y que a Cassandra le gustó enormemente. Hacía frío. Soplaba un viento del parque, y una mujer que no le había preguntado si quería uno, la había obligado a ponerse un segundo chal. Y habían llegado hasta el muro al final del jardín inferior, cuando Honor Ilbert se detuvo y dijo, «Voy a hablar de mi hermana». «Sí. Querrás defenderlo, y te pido que no lo hagas». «No porque no lo merezca, porque si lo defiendes, me detendré. Y he tardado 4 años en llegar a este muro». Cassandra Ravensmoor metió las manos en su chal. «Dilo», dijo. «Francis tenía 22 años cuando se casó con él, y 37 cuando murió. Y he repasado todo el asunto unas 400 veces». Honor Ilbert miraba el muro, y no a Cassandra. «Los 2 primeros años fueron felices. Quiero que eso se diga primero porque es verdad, y porque todo lo que viene después hace que parezca que nunca lo fue. Fueron felices. Y estuve en esta casa durante 1 mes en el verano del 13. Y nunca he visto a 2 personas más contentas la una con la otra en mi vida. Y luego no hubo hijo en el 3.er año, y no hubo hijo en el 4.º, y en el 5.º año mi hermana dejó de salir. El viento pasó sobre el muro. No se lo decían a él,
dijo Honor. Esa es la parte que nadie fuera de este condado puede entender. Se lo decían a ella, no en voz alta. Nadie ha dicho nunca una palabra en voz alta en este condado en toda su historia. Pero una mujer sabe en unos 2 años lo que piensa una habitación. Y cada habitación en la que mi hermana entró entre el 16 y el 20 pensaba lo mismo. Y fueron amables con ella al respecto. Durante 4 años. Y en el 7º año descubrió que el condado había cambiado de opinión. Cassandra giró la cabeza. ¿Cambiado de opinión? Decidieron que era él. Honor Ilbert lo dijo de forma muy rotunda. En algún momento alrededor del 19 o el 20. No sé cómo sucede, y nunca lo he entendido. Nadie decide nada. Y luego, un verano, todo el mundo lo ha decidido. Y para cuando llegué en septiembre del 20, todos habían deducido que el duque de Ravensmore no podía tener un hijo. Y en su lugar, fueron amables con ella por eso. Eso debe haber sido few peor, dijo Honor Ilbert. Cassandra se quedó en ese jardín y no dijo nada. Vas a preguntarme cómo podría ser peor, y te lo diré. Y es lo que he venido 140 millas a decir a alguien en esta casa. Durante 4 años, mi hermana fue una mujer que no podía hacer la única cosa para la que existía. Eso es mucho que llevar, y lo llevó, y casi acaba con ella. Y me senté con ella en el 19, en esa habitación de arriba, y me dijo cosas que nunca he repetido a un alma viviente. Y luego el condado cambió de opinión, y ella ya no era eso. Era una mujer a la que compadecían por estar casada con él. Honor Ilbert se dio la vuelta por fin, y ella lo amaba, dijo. Esa es toda la cuestión, Cassandra. Lo amó durante 15 años, y nunca dejó de hacerlo. Y durante los últimos 7 de ellos, se sentó en salones y vio a las mujeres ser amables con ella por su marido. Y no había nada que pudiera decir, porque ¿qué podía decir? ¿Levantarse en una habitación y decir, ¿mi marido es perfectamente capaz? Una mujer no puede decir eso. No existe esa frase. Y él nunca dijo una palabra. La voz de Honor no se alzó en absoluto. 13 años y ni una palabra a nadie, nunca, incluyéndome a mí. Y quiero que entiendas que no creo que estuviera equivocado. He tenido 4 años para encontrar algo que debería haber hecho en su lugar. Y no hay nada. Me he sentado en Dorset y lo he repasado, y tampoco hay una frase para él. Así que él guardó silencio, y a ella la compadecieron. Y los dos vivieron en esta casa durante 7 años, siendo extremadamente amables el uno con el otro, sobre algo que ninguno de los dos podía nombrar. Y eso se la comió Cassandra. Se la comió desde el 21. No estuvo enferma durante años y años. Tenía 34 años, y le dio fiebre en enero del 26, y no luchó contra ella. Y estuve en esta casa durante los últimos 9 días, y sé lo que vi. Cassandra Ravensmore se quedó junto a ese muro con ambas manos en su chal, y entendió algo con total claridad. Y tardó medio minuto en poder decirlo. No has venido a acusarlo, dijo. No. Has venido porque crees que está sucediendo de nuevo. Honor Ilbert la miró. Leí las 4 páginas de Elizabeth Cleeve, dijo, y cada una de ellas era sobre lo mucho que lo sentía por ti. Y me senté en mi salón en Dorset con esa carta, y pensé, ha comenzado, y tiene una forma diferente, y también se va a comer a esta. Y me subí a un carruaje porque no hubo nadie que viniera por Francis. Eso es todo. No hubo nadie en 9 años que viniera 140 millas para averiguar qué pensaba mi hermana, incluyéndome a mí. Venía en los veranos y me sentaba en ese jardín y hablaba de las carreteras, y no le hice ni una sola pregunta directa en 15 años. Y murió en enero del 26, y he tenido 6 años para pensar en eso. Las dos se quedaron en el extremo de ese jardín durante un tiempo. Señorita Ilbert, dijo Cassandra Ravensmore, ¿puedo decir lo que he estado guardando desde el 4 de noviembre? Dilo. No voy a dejar que me coman, dijo Cassandra. La cabeza de Honor se levantó. He estado dándole vueltas desde mediados de octubre, y he llegado hasta aquí, y no más allá. Todo lo que se está haciendo con amabilidad, y nada de ello se dice. Y he pasado 2 meses estando perfectamente bien ante la gente. Y estar perfectamente bien es exactamente lo que haría una mujer culpable. Su voz no era del todo firme, pero continuó de todos modos.
Tu hermana no podía decir la frase, y yo tampoco puedo. Tampoco hay una para mí. Estoy embarazada de 5 meses, y el hombre que todos creen que es, ha estado en Nápoles desde marzo, y podría pararme en medio de este condado y gritarlo, y cada alma en él sería muy amable conmigo al respecto. Así que no voy a buscar una frase. He estado buscando una desde septiembre, y no la hay, y he dejado de buscar. Entonces, ¿qué? Todavía no lo sé, dijo Cassandra, y no voy a fingir que lo sé, pero sé lo que no estoy haciendo, y no voy a hacer otros 4 años de salones. Tu hermana se sentó en ellos hasta que tuvo 34 años. Yo tengo 20. Honor se quedó en ese frío jardín y miró a una joven de 20 años durante un largo momento. Le habrías gustado mucho a Francis, dijo, y habría estado extremadamente asustada por ti. Y yo también lo estoy, y me voy a quedar hasta que nazca el niño, si me aceptas. Caminaron de regreso a la casa juntas, y ninguna de las dos dijo nada durante unas 200 yardas. En la esquina de la terraza inferior, Honor se detuvo. Hay una cosa más, y quiero dejarla clara antes de que entremos. Sí, no he hablado con Nathaniel en 4 años, y no tiene nada que ver con lo que te acabo de contar, dijo Honor. Quiero que eso se entienda. No dejé de escribirle porque lo culpara por mi hermana. Cassandra se dio la vuelta. Entonces, ¿por qué? Porque en el funeral me dijo una frase, dijo Honor, y no he podido superarla en 6 años. Y he estado en esta casa 4 días, y no he podido preguntarle al respecto. Y tengo 39 años, y soy una cobarde. Se paró en el cementerio de Ravensmoor el 4 de febrero de 1826, y me dijo, lo siento mucho, Honor, fue culpa mía. Cassandra Ravensmoor se quedó en la esquina de esa terraza. ¿Y pensaste que se refería? He tenido 6 años para pensar en lo que quiso decir, dijo Honor Ilbert, y unas 400 noches, y nunca he podido decidirlo, y esa es la única razón por la que no le he escrito desde entonces. Porque si se refería a que la había hecho infeliz, entonces es un hombre al que debería haber acudido. Y si se refería a la otra cosa, si se paró en ese cementerio y me dijo que la razón por la que mi hermana murió a los 34 años fue algo que él había hecho y de lo que nunca había hablado, entonces he pasado 6 años siendo cortés con alguien en una carta de Navidad. Se giró para entrar. Así que ahí está, dijo Honor. He cargado con una frase durante 6 años y podría haberle preguntado en 1 minuto en cualquier momento, y no lo hice. Y ninguno de los dos le ha dicho una palabra al otro desde 1826 por eso. Eso es lo que hace el silencio, Cassandra. Eso es todo lo que tengo que enseñarte. Y me costó 140 millas decirlo. Cassandra no se lo dijo. Lo pensó durante 2 días y decidió que una mujer que lleva una frase entre 2 personas es una tercera persona en una habitación, y que esta casa ya había tenido suficientes de esas. Lo que hizo en su lugar el 9 de noviembre fue ponerlos en la misma habitación y salir de ella. Lo hizo mal y a propósito. Le pidió a Honor que viniera al despacho de la finca después de la cena para ver algo sobre las carreteras de Dorset que no existía. Y le pidió a su marido que estuviera allí a la misma hora, por un asunto de los inquilinos que podría haber esperado 15 días. Y cuando ambos estaban dentro, dijo, he dejado mi chal arriba. Y salió, y cerró la puerta, y se quedó en el pasillo con la mano todavía en el pomo. No oyó nada durante 1 minuto y medio. Luego, oyó a su marido decir algo corto, y a Honor responder. Y luego, no oyó nada más durante mucho tiempo. Y subió a su sala de estar, y se sentó junto al fuego, y no mandó a buscar a nadie. Él subió a las 10. No llamó. Esa fue la primera cosa. Un hombre que había llamado a su puerta cada noche desde abril la abrió, entró, y se quedó en medio de la habitación, con las manos a los lados. ¿Nos pusiste en esa habitación? Sí. Lo hiciste torpemente, dijo el duque de Ravensmoor. Y lo vi venir, y ella también. Y me miró a través de esa mesa y dijo, tu esposa acaba de salir de esta habitación a propósito. Y yo dije, sí, y luego ninguno de los dos pudo pensar en nada que decir durante 1 minuto. Nathaniel me preguntó qué quise decir. Cassandra Ravensmoor se sentó muy quieta. En el cementerio, dijo él, el 4 de febrero.
Me preguntó qué quise decir cuando dije que fue culpa mía, y dijo que llevaba 6 años pensando en ello, y me quedé en mi propio despacho, y no pude responderle durante medio minuto, porque no recordaba haberlo dicho. ¿No podías? No lo recordaba, Cassandra. Ni una palabra. Se acercó y se sentó por fin, pesadamente, en la silla junto a la ventana. Enterré a mi esposa el 4 de febrero de 1826, y tengo unos 4 recuerdos claros de todo ese mes, y ninguno de ellos es el cementerio. Y una mujer no me ha hablado en 6 años por una frase que no recuerdo haberle dicho. Cassandra se tapó la boca con ambas manos. Entonces, ¿qué le dijiste? Le dije la verdad, que no lo recordaba y que no la insultaría inventando un significado 6 años después. Se frotó la cara. Y luego me senté allí y deduje frente a ella lo que debía haber querido decir, porque se merecía al menos eso. Y me llevó unos 4 minutos y lo dije todo en voz alta a medida que llegaba a ello. Y fueron los peores 4 minutos de mi vida. Dime. Quise decir que no había hablado. Miraba el fuego. Eso es lo que fue. No podría haber sido otra cosa, y lo supe a mitad de camino, y tuve que seguir hasta el final de todos modos. Me paré en ese cementerio y miré la tumba de la hermana de ella, y entendí que Francis había pasado 7 años siendo compadecida por estar casada conmigo, y que yo nunca, en todo ese tiempo, había dicho una palabra en su defensa a ninguna criatura viviente. Y dije que fue culpa mía, y me refería al silencio. Y no he pensado en esa frase desde ese día hasta hoy. Cassandra Ravensmore se inclinó hacia adelante. ¿Y Honor pensó? Honor pensó que la había matado, dijo el duque de Ravensmore. El fuego se movió. No con mis manos. No estuvo sentada en Dorset durante 6 años creyendo que le había hecho violencia. Lo dijo con mucha firmeza. Pensó que había hecho algo, alguna otra cosa, alguna cosa particular en los últimos años que ella no sabía. Y que lo había confesado en un cementerio. Y ha estado cargando con eso desde 1826, y siendo cortés conmigo en una carta de Navidad. Y me dijo esta noche, en mi propio despacho, que se ha odiado a sí misma por ello cada año. Y nunca ha sido capaz de preguntar. ¿Qué dijo cuando se lo dijiste? No dijo nada durante 1 minuto, dijo Nathaniel. Y luego dijo, guardaste silencio sobre guardar silencio. Y luego empezó a reír, y luego ya no reía. Y me senté a 4 pies de la hermana de mi esposa, mientras lloraba por primera vez frente a mí en 6 años. Y no me acerqué a tocarla porque no sabía si se me permitía. Levantó la vista. Cassandra, he estado en esta casa desde 1811. He tenido una conversación esta noche que valió la pena. Y nos pusiste en una habitación, y saliste de ella. Y quiero decir algo sobre eso, y no lo tengo organizado. Entonces, dilo sin organizar. Tienes 20 años, dijo él. Me casé contigo en abril para detener algo. Y he pasado 7 meses siendo extremadamente cuidadoso contigo. Y he entendido esta noche que te he estado tratando exactamente como traté a Francis. Perfectamente amable, y a una distancia de unos 4 pies. Y sin decirte nunca nada hasta que preguntabas. Cassandra Ravensmore dejó su labor. Entonces deja de hacerlo, dijo. El condado vino en Navidad. Esa fue la forma que tomó, y ninguno de los dos lo había planeado, porque ambos se habían preparado para que se dijera algo. Y lo que realmente sucedió fue que todo el mundo fue extremadamente amable durante 6 semanas. Y luego hubo un baile. El baile de Navidad en Marchurst se celebraba desde antes de que Cassandra naciera. Era la reunión más grande en esa parte del país, y había unas 200 personas en ella. Y la invitación llegó el 4 de diciembre. Dirigida al duque y la duquesa de Ravensmore, como se había dirigido cada año desde 1811. Cassandra sostuvo esa tarjeta en su mano durante mucho tiempo. No irás, dijo Nathaniel. No he dicho eso. Estás embarazada de 7 meses, y no puedes bailar. Y serás observada por 200 personas durante 3 horas, dijo él, y no se gana nada con ello y se pierde mucho, y preferiría quemar la tarjeta. Nathaniel. He ido a ese baile cada año desde que tenía 21 años, dijo el duque de Ravensmore, incluyendo los 7 años en que mi esposa era compadecida en un rincón. Y he visto a esa habitación hacerlo,
y no voy a quedarme a un lado y ver cómo te lo hacen a ti. Cassandra Ravensmore se sentó con la tarjeta en la mano. Honor, dijo. ¿Qué piensas? Honor Ilbert llevaba 7 semanas en esa casa para entonces, y casi no había dicho nada sobre el condado en todo ese tiempo. Pienso, dijo lentamente, que Francis iba cada año, y que iba porque no ir habría dicho algo, y que volvió a casa en el 22, y lloró en un dormitorio de arriba, y me dijo que era por el frío. Entonces no debería haber ido, asintió Honor. Y fue, y yo me senté aquí y la dejé, y he tenido 6 años para pensar en eso también. Cassandra dejó la tarjeta sobre la mesa. Voy a ir, dijo. Ambos se sobresaltaron. Cassandra, voy a ir y voy a ser extremadamente aburrida, dijo. Y quiero que ambos escuchen la razón y luego discutan con ella. Porque no he pensado en otra cosa desde el 16 de septiembre. Y he llegado a algo, y creo que es correcto. Todo lo que se está haciendo a distancia. Nadie ha dicho una palabra. Elizabeth Cleave me apretó la mano, y una mujer en el pueblo rezó por mí. Y 4 familias encontraron excusas en octubre. Y cada parte de ello ha sucedido sin que nadie tuviera que estar en una habitación conmigo por más de 1 minuto. Así es como se hace. Así es como se le hizo a Francis durante 7 años. Es algo que solo se puede hacer a distancia. Y toda su fuerza reside en que nadie tiene que pararse frente a mí y sostenerlo en su cara. Se puso de pie. Así que voy a pararme frente a ellos, dijo Cassandra Ravensmore. Durante 3 horas, embarazada de 7 meses, con un buen vestido, junto a mi marido, siendo perfectamente normal. Y no voy a decir una palabra sobre nada de esto, porque no hay una frase, y he dejado de buscarla. Simplemente voy a estar en la habitación. Y cada persona en esa habitación que ha sido amable conmigo durante 4 meses va a tener que mirarme y ser amable a mi cara. Y quiero averiguar cuántos de ellos pueden hacerlo. Honor Ilbert se sentó en esa silla por un momento. Eso es pedirte mucho a ti misma, dijo. Sí, y puede que descubras que muchos de ellos pueden hacerlo perfectamente. Puede ser, asintió Cassandra. Y entonces sabré eso, que es más de lo que sé ahora. El baile fue el 22 de diciembre, y estuvieron en esa casa durante 3 horas y 40 minutos. Cassandra recordó casi todo por el resto de su vida, y no fue lo que nadie había preparado. La primera hora fue muy mala. Entraron a las 9, y hubo un cambio en la habitación. No silencio, sino lo que hace una habitación llena de gente cuando muchas personas se ajustan a la vez. Cassandra se paró en lo alto de esas escaleras con la mano en el brazo de su marido, y entendió que había cometido un error considerable. Lo superó contando. Contó las personas que se acercaron a hablar con ellos en la primera hora, y fueron 9. Y cada una de ellas fue cálida, y ninguna se quedó más de 2 minutos. La segunda hora fue peor y mejor. Peor porque alrededor de las 10:10, una mujer que nunca había conocido, se acercó y dijo algo tan amable que Cassandra no pudo responder. Y Nathaniel tuvo que responder por ella. Y tuvo que quedarse allí, con la cara compuesta, mientras una extraña le decía que debía cuidarse mucho, y que todos entendían lo difícil que debía ser. Mejor porque alrededor de las 12:20, Honor Ilbert, que había venido con ellos, y que no había estado en ese condado desde 1826, caminó toda la longitud de ese salón de baile sola, y se paró junto a Cassandra por el resto de la noche, y no se movió. Eso se notó. Cassandra vio que se notaba porque el condado sabía exactamente quién era Honor Ilbert. Era la hermana de la primera duquesa, y no se la había visto en ese país en 6 años. Y estaba de pie al lado de la segunda duquesa, con la mano en su brazo frente a 200 personas que habían estado muy apenadas por todos durante 4 meses. «No me dijiste que ibas a hacer eso», dijo Cassandra. «No», dijo Honor Ilbert. «Lo decidí en el carruaje. He estado pensando durante una semana qué tengo que valga algo en este condado. Y la respuesta es que tengo una cosa, y es que soy la hermana de Francis, y no voy a gastarla en una carta». La tercera hora fue la que importó, y duró unos 4 minutos. Era casi medianoche. Cassandra estaba de pie, cerca de la segunda chimenea, con Honor a un lado,
y su marido a 4 pies de distancia, hablando con un hombre sobre un caballo. Y un grupo de mujeres se había formado al otro lado de la chimenea, como se forman los grupos. Y una de ellas era la duquesa de Cleve. Cassandra no oyó lo que se dijo. Después estuvo completamente segura de que no lo había oído y nunca afirmó lo contrario por el resto de su vida. Lo que vio fue a Elizabeth Cleve decir algo a 3 mujeres con la cabeza ligeramente girada. Y una de las 3 miró hacia ella y las otras 2 no miraron, lo cual fue peor. Y sintió a su marido quedarse quieto a 4 pies de distancia. Cassandra Ravensmore extendió la mano y le agarró la manga antes de que él hubiera dado un paso. Y lo hizo sin mirarlo. Y dijo en voz baja hacia la chimenea, no a él. No, Nathaniel, mírame. Él la miró. Si cruzas ese hogar, dijo ella, entonces todo lo que han pensado durante 4 meses será verdad para la medianoche. Y ya no será un rumor. Será algo que sucedió en Marchurst. Cassandra, lo sé exactamente. Tengo una idea mejor. Le soltó la manga. Quédate quieto y cuenta hasta 20. Entonces Cassandra Ravensmore, embarazada de 7 meses, rodeó el extremo de esa chimenea y se paró frente a la duquesa de Cleve. Las 4 mujeres se detuvieron. Elizabeth, dijo Cassandra, mi querida niña, has sido extremadamente amable conmigo desde septiembre, dijo Cassandra Ravensmore, con una voz perfectamente normal, a un volumen perfectamente normal, en una habitación donde unas 40 personas podían oírla. Y le escribiste a la señorita Ilbert en octubre, y has sentido pena por mí en unas 9 casas que yo sepa. Y no te he agradecido por nada de eso, así que voy a agradecértelo ahora, frente a estas damas, porque he entendido este otoño que todo lo que se ha hecho por mí, se ha hecho cuando yo no estaba en la habitación. Y me gustaría, solo por una vez esta noche, que me agradecieran y dar las gracias de vuelta. Y descubrir qué se siente cuando se hace a una distancia de 2 pies. Nadie en ese grupo dijo una palabra. La cara de Elizabeth Cleve pasó por unas 4 cosas en 1 segundo y medio. Y a lo que llegó no fue exactamente vergüenza. Fue algo más cercano al desconcierto. La expresión de una mujer de 50 años que ha hecho algo 400 veces sin haber sido obligada a sostenerlo en sus manos. Estoy segura de que nunca, lo sé, asintió Cassandra. Nunca lo hiciste. Nadie lo hace nunca. Eso es todo lo que he aprendido desde septiembre, y estoy extremadamente agradecida por ello. Y lo digo con total sinceridad. Le tendió la mano. Buenas noches, Elizabeth, dijo Cassandra Ravensmore. Espero que nos visites en el nuevo año. Me gustaría mucho. La duquesa de Cleve tomó esa mano porque no había otra cosa en el mundo que pudiera haber hecho, y unas 40 personas la vieron tomarla. Pues Cassandra la sostuvo exactamente al mismo tiempo que Elizabeth Cleve había sostenido la suya en un salón el 16 de septiembre. Luego la soltó y caminó de regreso alrededor de la chimenea y se paró junto a su marido y dijo, «Me gustaría ir a casa ahora». Y sus piernas flaquearon a unos 20 pies de la puerta, y Honor Ilbert la sujetó del brazo, y nadie en esa habitación lo vio. Hablaron de ello en el carruaje durante 1 milla y media, y luego nada en absoluto durante las últimas 4. «Eso no funcionará», dijo Nathaniel al final. «Sabes que para el martes estará por todo el condado, y la mitad de ellos dirán que fuiste extraordinaria, y la otra mitad dirá que fuiste estridente. Y Elizabeth Cleve seguirá exactamente como siempre ha sido». «Lo sé. Entonces, no lo hice para cambiar a Elizabeth Cleve», dijo Cassandra Ravensmore. «No tengo la menor esperanza de cambiar a Elizabeth Cleve, y nunca la tuve. Lo hice porque iba a pasar el resto de mi vida en este condado, siendo la mujer que se queda en un rincón mientras sucede. Y ahora no lo soy». Miró por la ventana a la oscuridad. «Y porque estabas a punto de cruzar ese hogar», dijo. «Y he visto a una habitación hacerle esto a 2 mujeres ahora, y la primera tenía un marido que nunca cruzó nada, y eso se la comió. Así que tenía que haber una tercera vía, Nathaniel, y no la había. Y he creado una extremadamente pobre de la nada en unos 4 segundos frente a 40 personas. Y es lo único que alguien en esta familia ha hecho al respecto en 13 años. La niña nació el 19 de febrero de 1832, sobre las 4 de la mañana.
después de una noche y la mayor parte de un día. Y era una niña, y era muy pequeña y extremadamente ruidosa, y estaba completamente bien. Cassandra tenía 20 años y había tenido miedo del parto desde octubre y nunca se lo había dicho a nadie. Y resultó después que Honor Ilbert lo sabía desde noviembre y simplemente había estado en la casa. Estuvo en la habitación durante todo el proceso. También la partera del pueblo y un médico de Marchurst que llegó a las 2 de la mañana y no fue necesario, pero se quedó de todos modos. Y en algún momento de las últimas horas, Cassandra había dicho algo sobre su marido. Y Honor había salido y vuelto y dicho, está en las escaleras. Ha estado en las escaleras desde las 10, y le he dicho 2 veces que se vaya a la cama, y 2 veces ha dicho que sí y no se ha ido. Se la dieron a él sobre las 6. Se sentó en la silla junto a la ventana con un bulto en los brazos, y no dijo nada en absoluto durante mucho tiempo. Cassandra lo observó desde la cama en el estado de claridad exhausta que viene después, y entendió que estaba mirando a un hombre de 42 años sosteniendo la primera cosa que le habían dado sobre la que nadie podía tener una opinión. «¿Cómo se va a llamar?», dijo Honor desde la puerta. Cassandra lo había pensado desde Navidad y no se lo había dicho a nadie. «Francis», dijo. El duque de Ravensmore no levantó la vista del bulto. Fue Honor quien hizo un sonido y luego salió de la habitación y volvió unos 4 minutos después y se sentó en el extremo de la cama sin decir una palabra. «No es necesario», dijo. «Sé que no es necesario. Te preguntarán por ello el resto de tu vida. Cada persona que oiga ese nombre en este condado pensará algo». «Sí», dijo Cassandra Ravensmore. «Pensarán que la segunda esposa le puso a su hija el nombre de la primera. Y la mitad de ellos decidirá que fue un gesto muy noble. Y la otra mitad decidirá que fue una insolencia. Y me he vuelto mucho mejor en no preocuparme por lo que este condado decide». Honor se sentó en el extremo de esa cama a las 6 de la mañana. «No es por eso que lo has hecho», dijo. «No». «Entonces, ¿por qué?» «Porque estuvo en esta casa durante 15 años, y nadie en ella ha dicho su nombre en voz alta frente a mí desde que llegué», dijo Cassandra. «Ni una vez, Honor. Ni su marido, ni su hermana, ni un solo sirviente. Y hay un retrato de ella en la escalera norte, por el que pasó 4 veces al día. Y he pasado 5 meses descubriendo lo que le sucede a una mujer cuando hay algo que todo el mundo sabe y nadie dice. Y no voy a permitir que ella sea la siguiente. Así que su nombre se va a decir en esta casa unas 40 veces al día por el resto de mi vida, por todos los que están en ella. Y en un año nadie podrá recordar que alguna vez fue difícil». El condado vino en marzo, y vino de una manera que nadie había esperado, y en la que Cassandra pensó durante años. Vinieron a ver al bebé. Eso fue todo. No hubo ajuste de cuentas ni disculpas, y nadie en ese condado le dijo nunca una palabra a Cassandra Ravensmore sobre todo el asunto mientras vivió. Pero las tarjetas de visita comenzaron el 2 de marzo, y para finales de mes había habido 19 visitantes, y cada uno de ellos quería ver a una niña muy pequeña en un chal, porque un niño es un hecho. Eso fue lo que Cassandra entendió alrededor del 4.º visitante, y nunca lo superó. Durante 6 meses, el condado había estado llevando una historia que tenía mucho consuelo en ella, y el 19 de febrero, esa historia había adquirido una persona pequeña y ruidosa con una cara completamente obvia, y no había manera posible de sentir pena por nadie frente a ella. No cambiaron de opinión. Estaba completamente segura de eso, y nunca fingió lo contrario. Muchas de las mujeres que vinieron en marzo habían dicho cosas en noviembre y siguieron creyéndolas durante años. Lo que sucedió fue más pequeño y más extraño. El tema simplemente se volvió imposible de sacar. Porque el único lugar donde se podía sacar era una habitación con un bebé en ella. Elizabeth Cleeve la visitó el día 14. Cassandra sabía que lo haría, y había pensado mucho en ello. Y había decidido de antemano ser completamente normal, y lo fue. Y fue una de las medias horas más extrañas de su vida. La duquesa de Cleeve se sentó en ese salón de la mañana y sostuvo a Frances Ravensmore durante unos 10 minutos. Y fue extremadamente competente con ella, y habló de sus propias hijas,
y no dijo absolutamente nada sobre nada. Y en la puerta, con los guantes puestos, dijo, «Me tomaste la mano en Marchurst. Lo hice, durante mucho tiempo, exactamente el mismo tiempo que tú sostuviste la mía en septiembre», dijo Cassandra Ravensmore. Conté a ambos. Elizabeth Cleeve se quedó en esa puerta y la miró. «He pensado mucho en esa noche», dijo, «y no lo he disfrutado. Y no voy a decir nada más al respecto, porque no creo que pudiera hacerlo sin estropearlo. Buenos días, duquesa». La visitó cada mes durante los siguientes 30 años, y nunca más se refirió a nada de ello. Y Cassandra nunca decidió del todo qué había sido eso. La opinión de Honor, expresada alrededor de 1840 con mucho té, fue que a Elizabeth Cleeve le habían hecho sentir algo a los 50 años por primera vez en su vida, y lo había encontrado tan incómodo que había elegido ser una visitante durante 3 décadas, en lugar de examinarlo. «Eso no es perdón», dijo Cassandra. «No», dijo Honor Ilbert. «Es como la cuarta mejor cosa, y es lo que hay, y he dejado de esperar las 3 primeras. Hubo una cosa más, y sucedió en abril, y fue la única parte de todo el asunto que se acercó a un tribunal. El hombre de Somerset volvió de Nápoles. Llegó a Inglaterra en la última semana de marzo, y para mediados de abril se había enterado, porque todo el mundo se había enterado, de que la chica a la que había seguido al salir de una habitación en enero del año anterior estaba casada con el duque de Ravensmore, y había dado a luz a un niño en febrero. Y le escribió a Nathaniel. Cassandra nunca leyó esa carta. Su marido se la trajo al salón de la mañana el 17 de abril y le dijo lo que contenía, de pie, en unas 4 frases, y luego dijo, «Puedes leerla si quieres, pero preferiría que no lo hicieras, y no te detendré. Dime todo». «Se ofrece a hacer una declaración», dijo el duque de Ravensmore, «escrita, jurada, si es necesario, ante testigos de mi elección, que nada ocurrió en Wrexhall en enero del año pasado, que tenías 19 años, que él tenía 34, y te siguió al salir de una habitación, y que todo lo que se dijo de ti después era falso y fue culpa suya». Cassandra Ravensmore se quedó perfectamente quieta. «Eso acabaría con todo», dijo. «Acabaría con gran parte de ello. No acabaría con la otra cosa, y él no puede tocar la otra cosa. Y quiero que eso quede claro antes de que digas nada. No hay hombre vivo que pueda jurar sobre de quién es hija Frances». Dejó la carta sobre la mesa. «Pero eliminaría la primera mitad, y la primera mitad es donde empezó todo. ¿Por qué se ofrece? Porque tiene 39 años y ha estado en Nápoles durante 1 año, y creo que ha estado extremadamente incómodo», dijo Nathaniel. «Y porque un hombre que hace ese tipo de cosas generalmente descubre después que no le costó nada en absoluto. Y aproximadamente 1 de cada 10 de ellos no puede vivir con eso». Cassandra lo pensó durante 2 días. Habló con Honor al respecto en la segunda tarde, caminando. Porque todavía caminaban por las mañanas, y lo habían hecho desde noviembre. «Si lo acepto», dijo, «entonces en unas 6 semanas, este condado sabrá que no pasó nada en Wrexhall. Y cada persona que ha sentido pena por mí desde septiembre tendrá que ponerlo en algún lugar. Sí, y habrá 4 o 5 que se avergonzarán tanto que nunca volverán a esta casa, y unos 9 que decidirán que siempre lo habían pensado. Eso es exactamente lo que sucederá», dijo Honor Ilbert, «y puedo darte los nombres de la mayoría de ellos. Y si lo rechazo». Honor caminó unos 20 pasos antes de responder. «Entonces vuelve a Nápoles», dijo, «y en 4 años se lo hace a otra persona, y ella tendrá 19 años, y no habrá un duque». Cassandra Ravensmore se detuvo en medio de ese camino. «Eso no es justo». «No», asintió Honor, «no lo es. Y he estado 38 horas decidiendo si decirlo. Y lo he dicho porque me lo pediste y porque me prometí en noviembre que iba a ser la persona que dice las cosas en esta casa». Tomaron la declaración en la primera semana de mayo. Fue jurada ante 2 magistrados en Marchurst y tenía 4 párrafos de largo. Y Cassandra no estaba en la habitación. Nathaniel sí, y Honor también. Y Cassandra se sentó en un carruaje en el patio de la posada de Marchurst durante 50 minutos con su hija dormida en su regazo, y no entró. Y dijo después que fueron los 50 minutos más difíciles de todo el asunto,
y que había elegido cada uno de ellos. Tenía 2 razones, y se las dio a Honor en el carruaje de camino a casa. Si estoy en esa habitación, entonces es una mujer siendo absuelta, y no he hecho nada que necesite absolución. Y no voy a sentarme frente a 2 magistrados y que un hombre de Somerset me devuelva mi propio nombre. Y la segunda es que no quería verlo, dijo Cassandra Ravensmore. Y no voy a disfrazar eso como un principio. He pasado 1 año sin pensar en enero en detalle. Y tengo una hija de 3 meses, y cumplo 21 en junio. Y he decidido que hay unas 4 cosas en mi vida que simplemente tengo derecho a no hacer. La declaración no se publicó. Eso fue cosa de Nathaniel, y Cassandra estuvo totalmente de acuerdo. Lo que sucedió en su lugar fue que una copia fue a los 2 magistrados, y una copia fue a la caja fuerte de Ravensmore. Honor Ilbert escribió 4 cartas en la segunda semana de mayo. A su propio primo en Marchurst, a la esposa del rector, a una mujer que conocía desde 1809 que vivía en Cleve, y a la propia Elizabeth Cleve. Cada carta decía lo mismo en unas 9 líneas. Que una declaración había sido jurada ante magistrados en tal fecha por tal persona, que estaba disponible para ser vista por cualquier persona de buena fe que quisiera solicitarla al señor Sedgwick en Marchurst, y que la señorita Ilbert no se proponía decir nada más sobre el asunto a nadie. 4 cartas, dijo Cassandra. 4 son suficientes, dijo Honor Ilbert. Este condado ha pasado 6 meses moviendo un asunto sin que nadie lo diga en voz alta, y lo he visto hacer eso durante 20 años, y sé exactamente cómo funciona, y funciona en ambos sentidos. 4 cartas y un lugar donde se puede ver el papel. Estará en todas partes para fin de mes, y no tendré que escribir otra. Tenía razón. Tardó 9 días. Lo que Cassandra recordaba de ese verano no era la vindicación, porque no la hubo. Y fue extremadamente clara al respecto por el resto de su vida. Nadie se disculpó. 2 familias que habían encontrado excusas en octubre la visitaron en junio como si nada hubiera pasado. La mujer que la había detenido en el pueblo en otoño la detuvo de nuevo en julio y no dijo nada al respecto, y preguntó por el bebé. La esposa del rector volvió a visitar cada segundo martes, y en 30 años nunca hizo una referencia a los 4 meses en los que había visitado cada cuarto. Y muchas personas en ese condado siguieron creyendo todo el asunto en silencio para siempre. Cassandra supo quiénes eran en 1 año y dejó de importarle más o menos al mismo ritmo. Lo que obtuvo en su lugar fue más pequeño y llegó a pensar que era mejor. Obtuvo una casa en la que se decían cosas. Que comenzó con un nombre, con todos en ese lugar diciendo Francis unas 40 veces al día porque había un bebé con él. Y se convirtió en otra cosa en unos 2 años, y Cassandra nunca pudo señalar el momento. Nathaniel comenzó a hablar de su primera esposa, no a menudo y nunca con facilidad. Y la primera vez que lo hizo correctamente fue en septiembre de 1832 en el jardín, y le llevó media hora. Cassandra no hizo casi nada más que hacer preguntas cortas. Honor se quedó hasta junio y luego fue a Dorset y regresó en septiembre. Y para 1834 había renunciado por completo a la casa parroquial y vivió en Ravensmore el resto de su vida. En las habitaciones del lado sur, con su propio servicio y mucha opinión, ella y Nathaniel nunca estuvieron cómodos el uno con el otro. Cassandra observó eso durante 30 años y nunca lo vio arreglarse del todo. Había una cautela entre ellos, que ninguno de los 2 abandonó nunca. Pero hablaban todos los días, y en 1841, Honor fue con él a Dorset para el funeral de su madre. Y estuvieron fuera 9 días, y ninguno de los 2 le dijo nunca una palabra a Cassandra sobre lo que se dijo en ese viaje. Hubo 3 hijos más, y todos vivieron. El último fue un niño, y nació en 1838, y para entonces nadie en ese condado era capaz de recordar que alguna vez hubo alguna dificultad sobre nada de esto, lo que Cassandra encontró más instructivo que cualquier otra cosa que le sucedió. 6 años, le dijo a Honor, alrededor de 1840. 6 años, y ha desaparecido por completo.
Hay gente en este condado que sintió pena por mí en mi cara, en el otoño del 31, y que hoy juraría en una Biblia que nunca pensaron tal cosa, y no estarían mintiendo. No, dijo Honor Ilbert. Esa es la parte que nadie cree hasta que lo ha visto. No es que te perdonen o que tú los perdones. Es que una habitación simplemente deja de sostener algo, y todos en ella se van perfectamente seguros de que nunca lo sostuvieron en absoluto. Y Francis tuvo 7 años de eso, y sin final. Francis tuvo 7 años de eso y sin final, asintió Honor. Y no hay absolutamente nada que se pueda hacer al respecto ahora. Y he hecho las paces con la mitad de ello, y no espero conseguir la otra mitad. Cassandra Ravensmore fue duquesa de Ravensmore durante 44 años. Nunca se convirtió en una gran figura en ese condado, y nunca quiso serlo. En lo que se convirtió, lentamente y sin que nadie lo decidiera, fue en la persona a la que las mujeres de esa parte del país le escribían, primero sobre cosas pequeñas y luego sobre el otro tipo. Y para la década de 1850, llegaban a Ravensmore 4 o 5 cartas al mes de mujeres que no tenían a nadie a quien contárselo. Respondía a cada una de ellas a vuelta de correo. Ese era todo su método, y no había más. Escribía de vuelta el mismo día, y nunca daba consejos, a menos que se los pidieran. Y nunca repitió nada a nadie. No guardó ninguna de las cartas. Honor le preguntó sobre eso en 1857. ¿Y Cassandra? Dijo que una mujer que escribe a un extraño, porque no hay nadie más, no ha escrito para una colección, y que las quemaba el día que las respondía, y siempre lo había hecho. La única cosa que guardó fue una nota que llegó en 1845 de una joven de 19 años en Tatton, a quien nunca conoció y de la que nunca volvió a saber. Y tenía 4 líneas de largo y decía, «Señora, me han dicho que usted sabe lo que es cuando todo el mundo es amable. No tengo a nadie a quien decírselo. No quiero que se haga nada, solo quería que se le hubiera dicho a alguien una vez». Cassandra Ravensmore respondió a esa carta a vuelta de correo. Y luego se sentó en el salón de la mañana en Ravensmore, durante mucho tiempo con ella en la mano. Luego fue a buscar a su marido, que en ese momento tenía 65 años. Y estaba en gran parte ocupado con un plan de drenaje que ya le había costado 400 libras. Y se paró en la puerta del despacho de la finca hasta que él levantó la vista. «He recibido una carta de una joven en Tatton», dijo, «y voy a leértela. Y luego me gustaría sentarme un rato y no hablar de nada en absoluto». «Sí», dijo el duque de Ravensmore, y dejó su pluma, y no le hizo ni una sola pregunta. «Si la historia de Cassandra te ha conmovido, dale al botón de «me gusta» y envíasela a alguien que esté cansado de las heroínas que son rescatadas. Este canal es para las que hacen el rescate. Ahora quiero saber qué piensas, porque le he dado muchas vueltas. A Cassandra le ofrecieron una declaración jurada que limpiaría su nombre, y la aceptó, no porque la quisiera, sino porque Honor le dijo que si la rechazaba, el hombre volvería a Nápoles y se lo haría de nuevo a una chica de 19 años que no tendría un duque. Tuvo que aceptar una limpieza pública que nunca quiso de un hombre al que nunca quiso ver para proteger a una extraña que nunca conocería. ¿Hizo bien Honor en decirle eso, o debería haber dejado que Cassandra lo rechazara en paz? Dímelo en los comentarios. Me encanta conectar con espectadores de todo el mundo. Suscríbete y nos vemos en el próximo.